Bienvenidos, bienvenidos a la clase de Inteligencia Artificial 1, ¿ok? Le voy a estar explicando de qué se trata la materia un poco para poder entrar en contexto y luego vamos a ir en otras clases profundizando cada uno de los diferentes temas que vamos a tratar, ¿ok? Vamos a hacer la línea de tiempos, vamos a dibujar la línea de tiempos de la inteligencia artificial desde sus inicios hasta hoy en día y vamos a ir viendo qué se pretende con este tema y vamos a ir conociendo un poco cada uno de los elementos que tiene la inteligencia artificial, de los cuales yo suelo separar en dos grupos, ¿ok? Como ven aquí, tenemos dos ramas, ¿ok? Una es la rama de la inteligencia artificial tradicional y otra es la rama de la inteligencia artificial que se hable con las redes neuronales y las que van evolucionando a partir de esas redes neuronales como Machine Learning, Deep Learning, etcétera, etcétera, hasta llegar eh, hasta herramientas como ChatGPT o Gemini, que básicamente son herramientas de, de IA generativa, ¿ok? Y actualmente también tenemos herramientas que son agentes o angélicos, así se los denomina, que básicamente interactúan entre herramientas de la computadora o del procesamiento en las nubes y básicamente eh, la IA generativa, ¿ok? Entonces se automatiza ciertos procesos. ¿Ok? Bueno, entonces se divide ahí. Entonces, aquí en el título dice la evolución de la inteligencia artificial de la lógica simbólica a los agentes autónomos. Cuando se inició básicamente la inteligencia artificial, pensaban que parte de ese proceso es la parte de cognición y la parte de psicología, entonces se parecía más a psicología, filosofía, cálculos, básicamente cálculos muy que tengan que ver con la lógica, ¿ok? Más lógico. Y actualmente es más matemático, ¿ok? Entonces las redes neuronales abren un campo más extendido hacia una matemática mucho más compleja, ¿ok? Y básicamente emulan las neuronas del cerebro, ¿ok? Y su comportamiento. Entonces, el punto de partida, si van a encontrar diferentes materiales, ¿ok? Algunos se van muy lejos, algunos inclusive se van en la época de 1800 o algunos en la época anterior a 1950. A mí me gusta más empezar desde 1950, ya que básicamente las computadoras, las mainframe, se inician en esa época, ¿ok? Y no solamente las mainframe, los primeros lenguajes, ¿ok? Y los primeros indicios de inteligencia artificial corresponden a la década de 1950. Entonces, me gusta más enfocar desde ese punto de vista. Si vemos algunos materiales, van a encontrar que la línea de tiempo se van a 1945, por ejemplo, ¿ok? O inclusive algunos, como les dije, 1800, ¿ok? Creo que no tiene tanto sentido entrar por ahí, ¿ok? Entonces vamos a empezar nuestra línea de tiempo a partir de 1950, ¿ok? Entonces se crea la idea de que las computadoras básicamente tengan la capacidad humana, por eso es que desde 1950, donde básicamente se inicia la computadora como hoy conocemos, entonces en ese punto de inicio también se enmarca la inteligencia artificial. O sea que eh, la idea nunca fue realizar solamente herramientas que puedan calcular o procesar texto, ¿ok? Sino la idea más bien fue que las computadoras tengan cierto grado de inteligencia. Entonces, por ahí siempre fue la idea. Entonces, ya se lo separó como una rama especial en aquella época, ¿ok?
Entonces aquí ven que tenemos esta rama y esta otra. Yo le llamo a esta rama la rama tradicional, ¿ok? La rama tradicional de la inteligencia artificial, y esta vamos a llamarle la rama moderna de la inteligencia artificial, ¿ok? Tradicional versus moderna, ¿ok? Entonces vamos a catalogar de esta forma. Bueno, todo empezó básicamente con los conceptos que básicamente se tendrían de las computadoras. A nivel teórico, el padre de la inteligencia artificial, digo, el padre eh, de esta tecnología, que es básicamente el señor Alan Turing, ¿ok? Básicamente él se hizo ciertas ideas en, en la mente donde básicamente las computadoras pueden tener las mismas capacidades de los humanos. Él trató de hacer eso por su famoso test de Turing que vamos a ver después. Eso lo hizo más o menos en el año 1950, ¿ok? Pero era a nivel teórico, no existía básicamente eh, computadoras muy avanzadas en ese periodo y menos lenguajes avanzados. Entonces fue un matemático físico, ¿ok? También también ingeniero o sea, fue básicamente una persona especializada en computación, ¿ok? Pero fue a nivel teórico lo que propuso, ¿ok? Que las máquinas pensaran. Y donde apareció básicamente el nombre de inteligencia artificial fue en esta conferencia de Dartmouth en 1956. Aquí se acuñó el término de inteligencia artificial y fueron organizados por grandes exponentes de aquella época, académicos generalmente, o sea, todos académicos, el bien conocido John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon son los que básicamente impulsaron esta conferencia de Dartmouth, ¿ok? Y para ello tuvieron básicamente el auspicio de grandes empresas como la IBM para poder llevar a cabo esta conferencia donde básicamente marcaron el punto de inicio de la inteligencia artificial. En la mayoría de las universidades grandes de Estados Unidos, principalmente, ya existían departamentos, inclusive materias de inteligencia artificial. Por eso está la parte académica, ¿okay? Desde los inicios mismos, ¿okay? Y eso básicamente conlleva a que se cree la rama de la inteligencia artificial con el sentido de tratar de alcanzar las metas de que las computadoras puedan llegar a pensar como los hombres, ¿okay? Entonces, el primer programa de procesamiento de lógica simbólica se logró demostrar que los 38 y los 52 teoremas de matemática de Russell y Whitehead se inauguraron en el paradigma de razonamiento deductivo. Aquí todo era deductivo, ¿okay? Todo era lógico, entonces lógico matemático, y esta rama básicamente se lideró hasta 1980, inclusive llegó hasta 1990. Entonces fue la tendencia de la computación de la inteligencia artificial, que yo le llamo tradicional, que básicamente se basó principalmente en la lógica y, como aquí se llama, básicamente en el paradigma deductivo y de razonamiento. Y como pueden ver ahí, fueron sus inicios. Bueno, entonces aquí colaboramos básicamente la filosofía, que es la inteligencia que equivale a manipular símbolos, reglas lógicas y formales y deductivas. Esto es lo que predominó, ¿okay?
Entonces estas reglas emergen automáticamente a partir de procesamiento probabilístico, inductivo y de los datos. ¿Ok? Las metodologías básicamente, aunque pertenecen a reglas que se parecen más a los humanos y manejaban algunas condicionantes como la if-then. ¿Ok? Entonces eran básicamente programadas a mano. ¿Ok? Y el entrenamiento de algoritmos estadísticos mediante pesos sintácticos y retroprogramación. ¿Ok? Entonces se usaba en aquella época. Los lenguajes predominantes eran el lenguaje Lisp y el Prolog. Y actualmente, o sea, ya sabemos que se utiliza Python, TensorFlow y PyTorch, por ejemplo. ¿Ok? Que son herramientas que se utilizan con Python. ¿Ok? Algunas de las fortalezas de la rama simbólica. ¿Ok? Es la explicabilidad total, precisión en los dominios cerrados, lógica matemática e impecable. ¿Ok? Y actualmente tenemos reconocimiento de patrones complejos, tolerantes a fallas y escalabilidad, básicamente con las redes neuronales y el tema de visión artificial. Eso vamos a ir viendo dentro de la materia en lo que corresponde a nuestra clase. ¿Ok? Tenemos también algunas causas y consecuencias. ¿Ok? Con respecto a lo que es la inteligencia artificial tradicional y las limitaciones que se tuvieron tanto en el tema computacional en aquella época, en 1950 más o menos, y el esplendor que tenemos hoy en día gracias a la capacidad de cómputo que hoy en día ganamos. ¿Ok? Bueno, los lenguajes más utilizados básicamente era el lenguaje Lisp, el lenguaje Prolog y algunos hitos que de la época de la era simbólica es un proyecto de ELIZA, denominado ELIZA, y el programa de comprensión del lenguaje natural que interactuaba deductivamente en un mundo virtual cerrado compuesto por bloques geométricos. ¿Ok? Eran programas de aquella época, ¿ok? Que utilizaban la lógica simbólica. Después vinieron una serie de experimentos o pensaron que tener capacidades de pensar o de hacer trabajos como lo hace el hombre. Y aparecieron conceptos como sistemas expertos y sistemas basados en conocimiento. ¿Ok? Entonces empezaron a haber algoritmos que básicamente utilizaban una base de conocimientos, hechos y reglas, que como les dije, su esplendor llegó hasta 1990 más o menos. Algunos motores de inferencia de algoritmos deductivos, interfaces interactivas con el operador. ¿Ok? Entonces van a ver a eso. Pero no todo fue color de rosas. Ustedes saben que para que los proyectos se puedan llevar a cabo se necesitan recursos materiales y financieros. ¿Ok? Y básicamente se le conoce como el invierno de la inteligencia artificial a los periodos en los cuales la inteligencia artificial no ha avanzado como se esperaba. ¿Ok? Entonces, más o menos entre 1975, 80, 90, 1990. Entonces, básicamente podemos denominarles el invierno de la inteligencia artificial y también el invierno de la robótica, que casi vienen de la mano. Entonces, ahí hubo poco avance. Hubo muchas excepciones porque los algoritmos no hacían lo que se esperaba o el resultado era muy pobre. Entonces se fue un poco retrasado los proyectos de inteligencia artificial. El despliegue más o menos aparece otra vez en la época de 1990, año 2000, ¿ok? Donde
muchos software empiezan a aparecer como producto de la visión artificial y producto de las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, hay una separación ahí de tiempos entre la inteligencia artificial tradicional y lo que se va a gestar como una nueva. ¿Ok? Entonces, ven acá entre 1980 y 93, 95. Recién a partir del año 2000 o en 1990 y algo. Entonces, eh, vamos a llamarle 1995. Entonces, recién tuvo ese despliegue para arriba otra vez. ¿Ok? Pasar de la rama tradicional a las redes neuronales fue básicamente la parte más acertada de todo este trabajo que se había ido realizando. ¿Ok? Las redes neuronales no son nuevas, pero como es una rama incipiente en la época de los 70, 80, ¿ok? Entonces no se había llegado a tener algoritmos realmente importantes que marquen la diferencia entre una IA tradicional y una IA moderna. ¿Ok? Entonces, las redes neuronales tuvieron su evolución lenta también, ¿ok? Hasta convertirse en lo que es hoy en día. Entonces, ahí tenemos el resultado de eso. Hoy en día tenemos, por ejemplo, arquitecturas de hardware como básicamente el cómputo paralelo a través de la GPU y otros dispositivos de red, el Big Data, ¿ok? Entonces, hay un montón de tecnologías que suman para que se pueda hacer básicamente esta explosión que dice aquí del Deep Learning, ¿ok? Entonces aquí aparecen las redes neuronales y el aprendizaje automático, como ven la línea de tiempo entre 2006 y 2012. Y llegamos con la evolución de la inteligencia artificial y las redes neuronales a la era de la IA generativa y al fin de la secuencialidad. ¿Ok? Entonces, estas redes neuronales fueron evolucionando desde redes neuronales recurrentes, que básicamente son las redes neuronales como se conoce hoy en día, y algunas que tienen ciertas características como las convolucionales que vamos a ir viendo después. ¿Ok? Entonces aparecen estos hitos, ¿ok? Y básicamente se utiliza mayor cantidad eh, de computadoras de forma recurrente, mayor poder de cálculo y las computadoras también van avanzando y tienen internamente mayor capacidad para procesamiento. Entonces aquí se recurre a la paralización masiva de modelos fundacionales y base de datos del pool. Entonces aquí aparecen los LNM, que son básicamente las herramientas que se tienen dentro de la IA generativa como ChatGPT, todas esas bases de datos o todo el dataset que puedan manejar esto con su misma inteligencia. ¿Ok? En 1917, en un paper, básicamente Google empieza a explicar lo que son los transformers, que son básicamente el modelo sobre el cual se funda la IA generativa. ¿Ok? Evidentemente este es el modelo original. Después, eh, cuando ChatGPT toma este modelo, va mejorando este modelo, pero básicamente en Google es donde se gestó toda la tecnología. En Google está básicamente una persona, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿ok? Que es como el padre de las redes neuronales. ¿Ok? Entonces,
este señor básicamente empieza a definir y empieza a animar grupos distintos dentro de Google que trabajan sobre las redes neuronales. Entonces las redes neuronales se gestan básicamente en Google. Por eso, aunque se haya llevado profesionales o se hayan migrado profesionales de Google a lo que es la empresa de OpenAI, que es la de ChatGPT, en ChatGPT básicamente cuando empezó a funcionar, ahí se creó todo lo que tenemos hoy en día de avances, pero toda la tecnología ya lo tenía Google trabajando. ¿Ok? Entonces, por eso es que Gemini se introduce también como modelo. O sea, dentro de Gemini hay varios modelos de, o paradigmas de inteligencia artificial que empiezan a funcionar. Entonces aquí, en 1917, entonces LLM son lenguaje de gran escala, ¿ok? Como BERT o los GPT, ¿ok? Entonces aquí tenemos los GPT que conocemos tradicionalmente. Bueno, y aquí empiezan a aparecer las redes recurrentes y los transformers, ¿ok? Entonces los transformers son los que dieron esa secuencia de funcionamiento de los programas como ChatGPT, Gemini, Kimi, ¿ok? QN, etc. Entonces, están los que son de texto, los que son de video, o sea, hay imágenes, hay un montón de IAs eh, generativas que por sus características empiezan a ofrecer servicios desde texto, imágenes, videos o cualquier otro mecanismo que se pueda obtener. Entonces, aquí aparece la revolución de las LLM, ¿ok? Y de su adopción masiva. En los modelos de ChatGPT 3, ¿ok? Entonces, o los otros modelos, que son la clave básicamente del éxito de estas herramientas, ¿ok? Y está en constante evolución como estamos pudiendo observar. Si entramos en diferentes herramientas van a encontrar versiones que se van actualizando cada tanto de sus LLM. Entonces, por ejemplo, acá como muestra puede ser GPT-3, ¿ok? Y si entramos en la herramienta vamos a ver los otros modelos que se pueden utilizar dependiendo de qué es lo que se quiere realizar, claro. ¿Ok? Algunos modelos están más especializados para hacer alguna cosa, algunos tienen motor más reducido, ¿ok? Poder de cálculo menor y otras son bastante potentes. También podemos tener la IA generativa en las nubes o podemos tener en nuestras propias computadoras siguiendo ciertos ciclos para poder preparar nuestra computadora para poder aceptar estos modelos. ¿Ok? Entonces, estamos en la época de los agentes. ¿Ok? Esto es lo que se está trabajando más hoy en día. ¿Ok? Los agentes de inteligencia artificial. La idea es que básicamente podamos seguir este ciclo que ven aquí. Entonces, puedo yo tener mi herramienta tradicional en mi computadora que interactúe básicamente con un modelo, ya sea en un cloud o computación en la nube o en una computadora de escritorio, por ejemplo, y que funcione de forma aislada. Básicamente vamos a ir planificando, ejecutando y revisando procedimientos de forma automática de estos agentes de inteligencia artificial. Esto es un poco más adelante que simplemente escribir prompts. ¿Ok? O sea, pueden decirle, tráeme los mejores países que tienen economía floreciente. ¿Ok? Y la guía les va a buscar y les va a procesar y pueden seguir haciendo preguntas gracias a los avances que se tienen en
de, de poder memorizar ciertas conversaciones que hoy en día tienen esta inteligencia artificial. Bueno, y es eso, entonces puede interactuar como agentes de ciertas aplicaciones utilizando la inteligencia artificial. MCP, por ejemplo, es un modelo que tiene estas características, MCP, ¿ok? Que es muy utilizado. Acá vemos, y MCP significa Model Context Protocol, que es un estándar abierto introducido para universalizar los modelos de inteligencia artificial y se conectan a fuentes de datos y aplicaciones de terceros. Entonces tenemos un agente, tenemos nuestro MCP y aquí se conecta en la nube o una aplicación en la nube o nuestra base de datos o alguna aplicación dentro de nuestra computadora. ¿Ok? Entonces estos agentes tienen esa capacidad de poder interactuar. Entonces tienen esas características, ¿ok? Y tienen sus avances estos modelos y generalmente van a encontrar en los ecosistemas de herramientas como la Anthropic, OpenAI, Google, DeepMind, ¿ok? O Gemini, por ejemplo. Entonces, están ahí, ¿ok? Bueno, hoy en día se trata de integrar ciertos de estos procesos dentro de las mismas herramientas para poder trabajar todo de forma unificada. Pero el concepto de MSP es muy importante. Es como la interfaz que se necesita para poder interactuar entre la inteligencia artificial y las diferentes aplicaciones. Bueno, acá pueden ver en la diapositiva básicamente para dónde vamos. Entonces, la idea es potenciar el hardware y crear básicamente herramientas que tengan ciertas características e inclusive trabajar más en robótica y el comercio de los agentes que se llama robótica y comercio agéntico, crear nuevos hardware a escalas planetarias como ven aquí, ¿okay? Y tener una gobernanza en cuanto a la implementación completa de la ley de la inteligencia artificial a nivel global, en este caso solamente para la Unión Europea podemos tener así de forma concreta. Lo que pasa es que seguir a la tecnología cuesta, ¿okay? Las leyes para que se adecuen al mundo cambiante de la tecnología, ¿okay? Es un punto bastante interesante a tener en cuenta, ¿okay? No, casi pasa con todas las tecnologías. Las leyes no se adelantan a la tecnología, sino básicamente pues tiene una tecnología por años y luego recién se reglamenta eso. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones. Entonces, primero existen los sistemas de comunicaciones, los medios, y después de que eso constituye un valor económico o básicamente un ordenamiento necesario, entonces entra dentro del ambiente de gobernanza, ¿ok? Y de la ley de la inteligencia artificial. En este caso, para la Unión Europea, que es lo que muestra en el ejemplo. Ven que es una curva exponencial porque tardó bastantes años, desde 1950 hasta casi el año 2000. Ven que esta curva es casi plana, ¿ok? Entonces creció muy poco. Pero a partir de las redes neuronales esto se disparó. Y hoy en día tenemos un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que nos ayudan bastante a cualquier resolución de cualquier trabajo que ustedes necesiten o yo pueda necesitar. Okay. Esto está teniendo un crecimiento bastante exponencial hoy en día. Bueno,
Y como conclusión podemos decir que comenzamos intentando codificar la mente humana a través de reglas geométricas rígidas y pura lógica, ¿ok? Pura interpretación lógica. Triunfamos al permitir que las máquinas aprendieran por sí solas a través del Machine Learning, Deep Learning y otras tecnologías que básicamente hacen a las redes neuronales. Y la arquitectura neuronal, que es básicamente la escala computacional que se utiliza masivamente en todas estas tecnologías emergentes. Hoy en día la inteligencia artificial ha dejado de ser un simple simulador de un lenguaje para convertirse en el motor operativo autónomo de la infraestructura global. Por ejemplo, en el Mundial, muchos paraguayos empezaron a contar su historia básicamente subiéndose en los autos autónomos, ¿okay? Y toda esa tecnología que ven de los autos autotripulados son gracias a los avances que se tiene en la electrónica, la robótica, la mecánica y más en la inteligencia artificial, ¿okay? Entonces es eso más que nada, todo ese avance que vamos a ir teniendo. Antes de terminar la clase les voy a mostrar un video. Que usas hoy comenzó hace casi 70 años en una simple conferencia universitaria. Desde ChatGPT hasta los coches autónomos, todo tiene su origen en 1956. En los próximos minutos te llevaré por el timeline completo de la IA, desde sus primeros pasos hasta las revolucionarias tecnologías de 2025. Prepárate para descubrir cómo la historia de la inteligencia artificial cambió nuestro mundo para siempre. Bienvenidos al canal de Look Time Comunicación Estratégica. Soy tu guía en este fascinante viaje por la evolución de la inteligencia artificial. Hoy exploraremos el timeline de la IA más completo que encontrarás, perfecto para entender cómo llegamos desde los primeros algoritmos hasta ChatGPT y más allá. Si eres estudiante, profesional o simplemente curioso sobre el futuro de la IA, este video es para ti. Todo comenzó en el verano de 1956 en Dartmouth College. John McCarthy acuñó por primera vez el término inteligencia artificial durante una conferencia que cambiaría la historia. Este es el punto de partida oficial de la IA. En 1957, Frank Rosenblatt creó el perceptrón, el primer modelo de red neuronal artificial. Aunque primitivo, sentó las bases de lo que hoy conocemos como Deep Learning. Los años 60 trajeron avances increíbles. En 1966, Eliza se convirtió en el primer chatbot de la historia, capaz de mantener conversaciones básicas. Mientras tanto, en 1969 se desarrolló Shaky, el primer robot móvil inteligente que podía navegar y tomar decisiones. Estos primeros 15 años establecieron los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial moderna. No todo fue progreso lineal. Entre 1970 y 1980, la IA enfrentó su primer invierno. Las expectativas no se cumplieron, la financiación se redujo y muchos proyectos se cancelaron. Sin embargo, este periodo no fue completamente estéril. En 1972 surgió Prolog, un lenguaje de programación específico para IA, y se desarrollaron los primeros sistemas expertos, programas que podían tomar decisiones como un especialista humano. Esta etapa nos enseñó que el desarrollo de la IA no es una línea recta, sino un camino lleno de desafíos y aprendizajes. Los años 80 marcaron el renacimiento de la IA. Los sistemas expertos como MySyn revolucionaron el diagnóstico médico, demostrando que la inteligencia artificial tenía aplicaciones prácticas reales. En 1986, Geoffrey Hinton popularizó el algoritmo de backpropagation, técnica fundamental que permite entrenar redes neuronales profundas. Este avance fue crucial para el machine learning moderno. Durante esta década, la IA comenzó a comercializarse. Empresas como Digital Equipment Corporation generaron millones con sistemas expertos, probando que la IA podía ser rentable.
Los 90 trajeron un cambio de paradigma. En 1997, Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, demostrando que las máquinas podían superar a los humanos en tareas complejas. El nacimiento de Internet cambió todo. De repente había datos masivos disponibles para entrenar algoritmos de IA. Google, fundado en 1998, comenzó a usar Machine Learning para mejorar sus búsquedas. En 2006, Geoffrey Hinton acuñó el término Deep Learning, iniciando la revolución del aprendizaje profundo. Netflix y Amazon comenzaron a usar algoritmos de recomendación, mostrando el poder de la IA en aplicaciones comerciales. En 2009, Google inició secretamente su proyecto de coches autónomos, mientras IBM empezaba a desarrollar Watson. La década de 2010 fue explosiva para la inteligencia artificial. En 2011, Watson de IBM ganó en Jeopardy, demostrando capacidades de procesamiento de lenguaje natural nunca vistas. 2012 marcó un hito. AlexNet revolucionó el reconocimiento de imágenes usando Deep Learning, iniciando la era moderna de la IA. Siri se lanzó en 2011, llevando asistentes virtuales a millones de usuarios. En 2016, AlphaGo derrotó al campeón mundial de Go, un juego considerado imposible para las máquinas. Ese mismo año nacieron los chatbots modernos y se popularizaron las redes generativas. 2018 fue crucial. Google lanzó BERT, revolucionando el procesamiento del lenguaje natural, mientras OpenAI presentó GPT-1, el ancestro de ChatGPT. La década terminó con GPT-2 en 2019, tan poderoso que inicialmente OpenAI no lo liberó por preocupaciones de seguridad. 2020 llegó con GPT-3, que cambió completamente nuestra percepción de lo posible. Con 175 billones de parámetros, demostró capacidades casi humanas de escritura y razonamiento. 2022 fue el año que cambió todo. ChatGPT se lanzó en noviembre, alcanzando 100 millones de usuarios en solo 2 meses. Midjourney y DALL-E democratizaron la generación de imágenes con IA. 2023 trajo GPT-4, Claude, Bard y una explosión de herramientas de IA generativa. Las empresas comenzaron a integrar inteligencia artificial en todos sus procesos. 2024 y 2025 han visto el surgimiento de agentes de IA autónomos, modelos multimodales avanzados y la integración masiva de IA en educación, medicina y negocios. Desde aquella conferencia de 1956 hasta los agentes de IA de 2025, hemos recorrido un camino extraordinario. La inteligencia artificial ha pasado de ser ciencia ficción a ser parte esencial de nuestras vidas. ¿Qué opinas del futuro de la IA? Déjame tu comentario abajo. Si este timeline de la inteligencia artificial te resultó útil, dale like y suscríbete al canal de Look Time Comunicación Estratégica. Bueno, este es un video, ¿okay? Pero no hay que tomarlo, hay que tomarlo de forma aislada, porque lo que se va marcando son diferentes hitos de diferentes aplicaciones y diferentes resultados en cada tiempo hasta llegar hasta 2025, 2026. Pero si vemos otros materiales encontraremos otros hitos o algunos de estos que se repiten, ¿okay? Entonces la idea es poder entender un poco simplemente esos avances desde la IA tradicional hasta nuestros días, ¿okay? Y ese rompimiento o esa división que hay entre la inteligencia artificial tradicional, que era simbólica, más lógico, más matemático, hasta avanzar que prácticamente hasta los años 1990, ¿okay? Y evidentemente la evolución de las redes neuronales a partir desde 1990 hasta convertirse en lo que hoy conocemos como IA generativa o los agentes autónomos, ¿okay? Entonces, a esto corresponde un poco la inteligencia artificial de nuestros días. Aplicaciones hay un montón, tanto es así que de tanta variedad, solamente nos quedamos con lo tradicional. Entonces, es eso, ¿okay? Bueno, muchas gracias y vamos a ir profundizando en otra clase más de esto, ¿okay? De tal forma a poder ir abarcando desde la historia, algunos agentes, cómo se concebían en la forma tradicional,
algo de lo nuevo, evidentemente, después. Y diferentes tipos de algoritmos que van a ir encauzando. Y los datasets que se utilizan para aprendizaje automático, vamos a ver en TensorFlow, que es una librería dentro de Python. Vamos a usar Google Colab para poder ir viendo los ejemplos de, de esos. Y vamos a ver también visión artificial por un lado y Machine Learning por el otro. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo dentro de la materia. Muchas gracias.